no sé cómo empezar esto. He intentado escribirlo 3 veces y cada vez lo borro porque en el momento en que empiezo a recordar, me entra una cosa rara en el pecho, como si el aire se volviera más pesado. Pero necesito contarlo. Necesito que alguien más lo sepa, porque cargarlo solo ya me está pudriendo por dentro. Yo soy Rodrigo. Tengo 38 años. Soy de Matehuala, San Luis Potosí, y en ese tiempo trabajaba manejando tráiler en una empresa de carga que hacía la ruta San Luis a Querétaro por la Federal 57. Era un trabajo que me gustaba, te juro que sí. La carretera de noche tiene algo que la gente que nunca lo ha hecho no entiende. Es como si el mundo se vaciara. Desaparecen los ruidos, desaparece la gente, y te quedas tú solo con el ronroneo del motor y los kilómetros pasando debajo de las llantas. Yo encontraba paz en eso. Ahora ya no puedo ni ver una carretera de noche sin que se me revuelva el estómago. Esa noche salí tarde, casi a la 1 de la mañana. Había tenido problemas con la carga, unos documentos que no cuadraban, y se retrasó todo. Mi esposa Lucía me llamó antes de que saliera, como siempre hacía. Estaba medio dormida pero me llamó igual. Me dijo cuídate, te quiero, y una cosa más que yo en ese momento no le di importancia. Me dijo que había soñado algo feo. Que había alguien en mi camión que no debía estar. Yo me reí. Le dije que no comiera tan pesado antes de dormir. Ella también se rió, un poco. Colgamos. Ojalá le hubiera hecho caso. La Federal 57 de noche es otra carretera. De día es movida, hay tráfico, hay ranchos, hay gente. Pero pasada la medianoche, especialmente en el tramo entre Villa de Reyes y el entronque de Palmillas, eso se convierte en algo diferente. Son como 80 kilómetros de puro cerro pelón, oscuridad y silencio. Ni una tienda, ni un rancho cerca de la orilla, ni un alma. Yo había hecho ese tramo cientos de veces y nunca me había molestado. Era parte del trabajo. Iba como a la mitad de ese tramo cuando lo vi. Estaba parado en el acotamiento derecho. Una figura. Un hombre. Tenía el brazo extendido pidiendo que lo recogiera, y lo único que lo iluminaba era el haz de mis faros por unos 3 segundos antes de que yo frenara. No sé por qué frené. Esa es la verdad más incómoda de toda esta historia. Yo sabía que no debía hacerlo. Todo operador sabe que no recoges gente de noche en carretera. Pero algo que no era exactamente un pensamiento sino más bien un impulso, como cuando bostezas sin querer, me hizo pisar el freno. Me detuve a unos metros de él. Bajé el vidrio. El aire de afuera estaba raro, húmedo y quieto, como antes de una tormenta que nunca llega. El hombre se acercó despacio. Unos 50 años, quizás más. Flaco, con una camisa de cuadros oscura, pantalón de mezclilla, una mochila chica colgada al hombro. Cara larga, ojos hundidos, pómulos marcados. No traía expresión de alivio, no traía expresión de urgencia. Nada. Una cara completamente plana, como una pared. Le pregunté a dónde iba. Me dijo que a Querétaro. Le dije que subiera. Subió, cerró la puerta con cuidado, puso la mochila entre sus pies y se quedó mirando al frente. No dijo gracias. No dijo nada. Yo arranqué y seguí. Los primeros minutos intenté platicar, porque el silencio con un desconocido al lado en la madrugada te pesa. Le pregunté de dónde venía. Me dijo que de lejos. Le pregunté a qué se dedicaba. Me dijo que antes trabajaba el campo. Le pregunté cómo se llamaba. Me dijo que Aurelio. Y después de eso, nada. Se acabó la conversación como se acaba una vela cuando se le termina la cera. Volví a concentrarme en la carretera. Fue como 10 minutos después cuando empecé a sentir algo. No fue un sonido, no fue un movimiento. Fue una ausencia. Una ausencia de cosas que deberían estar ahí. Cuando vas con alguien en un vehículo, aunque no hablen, aunque vayan dormidos, hay presencia.
Hay pequeños ruidos. El roce de la ropa cuando se mueven. El ritmo de la respiración. Pequeñas señales de que hay un ser vivo a tu lado. Y del lado de Aurelio no venía nada de eso. Absolutamente nada. Era como manejar al lado de un mueble. Me dije que estaba cansado. Me dije que llevaba horas en la carretera y que la mente empieza a inventar cosas. Subí un poco el volumen del radio y me obligué a ver solo el camino. Entonces miré el espejo lateral derecho. Era un movimiento de rutina para revisar si venía algo detrás. Y en ese espejo vi a Aurelio. Pero en el espejo, Aurelio no estaba mirando al frente. Me estaba mirando a mí. Fijo. Sin pestañear. Con una intensidad que no era curiosidad ni enojo ni ninguna emoción que yo pudiera identificar. Solo mirándome, como si llevara rato haciéndolo y yo apenas me hubiera dado cuenta. Giré la cabeza hacia él de inmediato. Estaba mirando al frente. Exactamente igual que siempre. Como si nunca hubiera movido los ojos. Volví a mirar el espejo. En el espejo, sus ojos estaban clavados en mí. Sentí que el aire de la cabina se enfrió de golpe. No gradualmente, no poco a poco. De golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta a una cámara de refrigeración. Mi mano apretó el volante sin que yo se lo pidiera. Le pregunté en qué parte de Querétaro lo dejaba. Me dijo que en la entrada, donde yo quisiera. Eso me revolvió algo por dentro, esa indiferencia total al destino, pero traté de ignorarlo. Agarré el celular para llamar a Lucía, necesitaba escuchar una voz conocida, cualquier voz conocida. Sin señal. 0 barras. Intenté el radio de la empresa para reportarme con la base. Nada. Silencio total. El radio estaba muerto. Y en ese silencio fue cuando lo escuché. Aurelio estaba hablando. Bajito, casi sin mover los labios, con los ojos todavía fijos al frente. Pero estaba diciendo algo. Una cadencia extraña, monótona, que subía y bajaba en un ritmo que no era el del español ni de ningún idioma que yo hubiera escuchado antes. No eran palabras sueltas, era algo continuo, como un rezo aprendido de memoria, dicho 1000 veces, dicho sin pensar. Algo muy viejo que venía de un lugar que no quiero imaginar. Le pregunté qué estaba diciendo. Se calló al instante. Me dijo que estaba rezando, para que llegáramos bien. La forma en que lo dijo, sin calidez, sin fe, como quien lee una instrucción en un manual, me heló más que el frío que ya sentía en la cabina. Faltaban como 15 kilómetros para la caseta cuando sentí que la mochila entre sus pies se movió. No fue el movimiento del camión. Yo conozco ese movimiento, llevo años manejando tráiler, sé cómo se mueven las cosas con los baches y las curvas. Esto fue diferente. Fue un movimiento de adentro hacia afuera. Como si algo dentro de la mochila se acomodara por su propia voluntad. Como si algo dentro estuviera vivo. Quise preguntarle qué traía. No pude. Literalmente no me salió la voz. Algo en mi garganta simplemente no funcionó, como si unas manos invisibles me la apretaran por dentro. Llegamos a la entrada de Querétaro, al borde del libramiento. Detuve el tráiler en el acotamiento, cerca de un puesto de tacos que estaba cerrado y oscuro. Le dije que ya habíamos llegado. Aurelio no se movió. Le volví a decir, ya llegamos, aquí es Querétaro. Nada. Seguía mirando al frente, con esa quietud de piedra que había tenido desde el principio, desde el momento en que subió al tráiler. Le puse la mano en el hombro para despertarlo, pensando quizás se quedó dormido con los ojos abiertos, que eso existe, que le pasa a la gente. Lo que sentí bajo mi mano no era un hombro humano. Era duro. Frío. No como hueso, no como músculo tenso. Como madera mojada. Como algo que no debería estar cubierto de tela y piel, algo que no tenía ningún derecho de estar sentado en mi tráiler a las 3 de la mañana en una carretera federal. Retiré la mano de un jalón y sin pensarlo abrí mi puerta y bajé del tráiler de un salto, como si el piso mismo me quemara. Me quedé afuera, en el frío de la madrugada queretana, mirando la cabina desde abajo.
A través del parabrisas podía ver la silueta de Aurelio. Seguía ahí. Seguía mirando al frente. Completamente inmóvil, como siempre. Agarré el celular. Ya tenía señal. Llamé al número de emergencia sin pensarlo, sin calcular, puro instinto. Mientras esperaba que contestaran, seguí mirando la cabina desde la orilla del asfalto, y fue entonces cuando ocurrió lo que más trabajo me cuesta contar. Lo que todavía me hace despertar de madrugada con el corazón saliéndome del pecho. La cabeza de Aurelio giró despacio. Muy despacio, con esa misma calma antinatural que había tenido toda la noche, desde el primer momento. Giró hasta que su cara quedó mirando directamente hacia donde yo estaba parado afuera, abajo, en el asfalto frío. Y aunque estaba oscuro, aunque la única luz era la del tablero de la cabina filtrándose por el parabrisas, vi sus ojos perfectamente. Y en sus ojos no había nada. No enojo, no miedo, no curiosidad, no alivio, no cansancio. No había nada humano adentro de esos ojos. Era como mirar por la ventana de una casa abandonada de noche y ver solo oscuridad del otro lado, una oscuridad que sabe que la estás mirando. Llegó una patrulla como 20 minutos después. 2 oficiales subieron al tráiler. Bajaron casi de inmediato, con una cara que yo no supe leer en ese momento pero que ahora entiendo perfectamente. Era la cara de gente que ve algo que no encaja y no sabe qué hacer con eso. Me dijeron que no había nadie adentro. Que el asiento del copiloto estaba completamente vacío. La mochila seguía ahí. Entre el asiento y el tablero, exactamente donde Aurelio la había puesto cuando subió. Uno de los oficiales la abrió despacio, con una linterna, mirando adentro con cuidado. Adentro había tierra. Solo tierra oscura y húmeda, apelmazada, con un olor que yo reconocía aunque nunca lo había olido tan cerca. Era olor a panteón. A tierra removida. Al lugar donde se entierran cosas que ya no van a volver. Nunca encontraron a nadie. No hay registro de ningún Aurelio que coincida con la descripción que di. No hay cámaras en ese tramo que capturaran a nadie subiendo a mi tráiler. Los oficiales lo archivaron como una situación sin explicación, que es la forma elegante de decir que no supieron qué hacer con ello. Nada. Como si Aurelio nunca hubiera existido. Como si nunca hubiera estado ahí sentado a mi lado durante 40 minutos en la madrugada. Pero yo lo sentí. Sentí su peso hundiendo el asiento cuando subió. Sentí su hombro bajo mi mano. Escuché su voz recitando esas palabras que no pertenecían a este mundo ni a ningún idioma de vivos. Renuncié al trabajo una semana después. Lucía nunca me preguntó por qué. Creo que ya lo sabía. Creo que lo supo desde esa noche que soñó feo y me llamó para avisarme y yo me reí. Ahora vivo en Matehuala, con ella y con mis hijos, y trabajo en una ferretería de día. Nunca de noche. Nunca en carretera. Y a veces, muy de vez en cuando manejo al súper o a la escuela de los niños y de repente pienso en esa noche sin querer, volteo al asiento del copiloto. Por puro reflejo. Por ese miedo que ya no se va nunca del todo. Siempre está vacío. Hasta ahora, siempre ha estado vacío. Pero hay noches en que siento, sin ninguna razón, sin ningún ruido, sin ninguna señal, que eso está a punto de cambiar. Título viral. Lo recogí en la carretera, y nunca se fue. Oigan, si llegaron hasta el final de esta historia, de verdad se los agradezco con todo. Sé que no fue fácil de leer, a mí tampoco me fue fácil escribirla. Si sintieron ese frío raro, esa cosa en el pecho que no tiene nombre, déjenme su like, es la única forma que tengo de saber que esto les llegó. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se les escape ninguna historia. Y si ustedes o alguien que conocen vivió algo parecido en carretera, en la noche, en algún lugar donde no debería haber pasado nada, me cuentan en los comentarios. Aquí nadie juzga, aquí todos creemos. Nos vemos en la siguiente historia. Cuídense mucho, y si manejan de noche por carretera, mejor no paren por nadie.